Personas multilingües. ¿Te has encontrado en una situación en la que alguien no tenía idea de que entendías su conversación? Estaba facturando equipaje en el aeropuerto de Roma y la señora que facturaba las maletas le decía a su supervisor que iba a intentar sacarme algo de dinero diciendo que mis maletas tenían sobrepeso. Sin saber que hablaba italiano con fluidez. Cuando me preguntó cuánto me iba a costar el exceso de peso, respondí en italiano. Instantáneamente se sonrojó y se disculpó profundamente porque fue un error de su parte. Estaba en un restaurante italiano aquí en Australia y la camarera nos preguntó si queríamos ver el menú de postres. Mi prima dijo que no, que probablemente partiríamos pronto. Dijo, meno mail, gracias a Dios, en voz baja y mi prima le hizo saber que todos hablamos italiano. Trabajé en una tienda de deportes donde era vendedora de zapatos. Un hombre asiático y su padre mayor estaban mirando unos zapatos de vestir que teníamos y el hijo dijo que a su padre le gustarían unos bonitos zapatos de cuero. Así que le mostré un par de unos $200. El padre dijo en chino, estos estadounidenses solo quieren vendernos a los extranjeros las cosas más caras porque piensan que somos estúpidos. Dile que no lo queremos. El hijo se rió un poco y dijo que su padre no estaba interesado. Y yo respondí con algo como, cada día más estadounidenses hablan chino. Tengo zapatos más baratos para mostrarte si quieres. El papá estaba emocionado. Quería que le mostrara como 5 pares más y seguía estrechándome la mano y diciendo lo agradable que fue conocerme. Terminó siendo súper amable y obtuve una venta. He estado en esta situación una vez. Solo he estudiado español durante 2 años. Pero sé lo suficiente como para entender en general a las personas que lo hablan. De todos modos, trabajo en un parque de trampolines y esta familia de habla hispana entra y quiere saltar. Mientras me ponía el brazalete, la niña señala mi estómago y le susurra a su padre, es muy grande. Mientras que el padre sacude la cabeza y dice, no, él es muy fuerte, probablemente sea lo más lindo que alguien me haya dicho en ese trabajo. Una vez estaba en un restaurante mexicano con mis amigos blancos. Soy mexicano. La camarera comienza a tomar nuestros pedidos y el mío al final. Ella había estado hablando con todos en inglés y tan pronto como se volvió hacia mí comenzó a hablar en español. Comencé a dar mi pedido en español y ella se echó a reír diciendo, oh, ¿por qué asumí que hablabas español? Yo también me reí porque no me di cuenta. Toda esta interacción se llevó a cabo en español. Así que después mis amigos quisieron saber qué era tan gracioso. Momento divertido en general. Buena comida también. Mi hermana estudió francés en la escuela secundaria y en verano recibimos muchos turistas de Quebec en nuestra zona. Un año, estaba trabajando en el comercio minorista y escuchó a algunos clientes hablar de ella y de su aspecto enfermizamente flaco. En ese momento padecía un grave trastorno alimentario. Ella se ofreció a ayudarlos en francés y se pusieron rojos y salieron de la tienda. Moraleja de la historia, no asumas y no seas un idiota. Nunca se sabe quién podría entender lo que está diciendo y nunca se sabe por lo que está pasando la gente. Estuve en Disneyland París con mi increíble amigo sueco, que habla francés e inglés con fluidez. Soy de ascendencia estadounidense, pero crecí en Francia, y mi amigo y yo tenemos la costumbre de hablar en inglés. No solo porque lo siento más íntimo, sino también porque era agradable en ese momento tener a alguien con quien practicar hablando el idioma. Estábamos haciendo cola afuera de uno de estos restaurantes abarrotados del parque de Disney, teniendo una conversación agradable y riendo. Hay una pareja de franceses haciendo cola delante de nosotros. En algún momento, escucho a la chica decirle desagradablemente a su novio, «¿Cómo odio escuchar a esos estúpidos ingleses hablando tan alto?» Después de un momento de reflexión, miré a mi amigo y le dije en francés, lo suficientemente alto como para que pudiera oír, entonces, ¿qué piensas comprar? Mi amigo responde en su perfecto francés, no lo sé, esperaré hasta que estemos dentro. Veré qué queda. La chica se quedó paralizada, completamente en shock. Nos dio la espalda y ella y su novio no hablaron durante el resto de la cola. Deben haber sido 20 minutos incómodos para ellos. Recuerdo específicamente haber levantado la voz y haberme inclinado un poco hacia adelante para asegurarme de que la chica me escuchara. En realidad, no estábamos hablando en voz alta en primer lugar.
Hay mucho ruido circundante, así que solo lo suficientemente alto para escucharnos entre nosotros. Disfruté muchísimo viendo la cara de esta chica descomponerse y su novio darse la vuelta torpemente. Nunca asumas que eres la única persona que puede hablar tu idioma. Sí, de hecho tuve uno de esos momentos clásicos de, seguro. Eso sucedió. Estaba hospedado en un hotel para una conferencia de teatro. En el sur, Estados Unidos. Hay bastante mano de obra mexicana que habla español allí. Para ser claros, hablar español como persona blanca en los Estados Unidos no es raro. Es un idioma que se enseña con frecuencia en la escuela. Estaba saliendo de un ascensor hacia el vestíbulo. Y era una especie de pasillo estrecho desde dicho ascensor hasta dicho vestíbulo. Y tuve que maniobrar para pasar junto a un par de señoras que subían artículos de limpieza a través de ese ascensor. Una de ellas le dijo a su colega, «Ese tipo es muy guapo». Y yo hice una pausa. Realmente no podía creer que ella hubiera dicho eso en un tono tan audible estando conmigo a solo unos metros de distancia. Hice una pausa. Me volví hacia ella y le dije, «¿Verdad?». Ella se sonrojó. Su colega inmediatamente trató de manejar la situación y explicó en un inglés decente que lo que su amiga había dicho era más bien, distinguidos, para ser justos. Yo llevaba un traje, no lo compré, pero fue absolutamente halagador. Aún así, cuidado con lo que dices. No hablo nada con fluidez, pero tengo un poco de árabe conversacional. Estaba sentado en un área pública en El Cairo cerca de dos mujeres cuando escuché a una preguntarle a la otra si era niña o niño. Tengo el pelo muy corto. Era súper delgada y vestía una camiseta sencilla y jeans. La otra le aseguró que yo era una niña. Cuando me levanté para irme, los saludé cortésmente en árabe y les deseé un buen día. Las miradas en sus caras. Soy rubia muy blanca, de ojos azules. Estaba en una tienda de comestibles árabe y los dos jóvenes empleados que trabajaban estaban haciendo algunos comentarios muy sexuales sobre cómo estaba vestida. Top sin mangas, falda color canela, sandalias, y ni siquiera levanté la vista y escuché lo que decían. Cuando llegó el momento de revisar me preguntaron si había encontrado todo. Respondí en árabe que sí, pero gracias por preguntar. Ambos se pusieron muy rojos y uno se alejó y el otro intentó disculparse. No hablo árabe con fluidez, pero sí lo hablo. Pero no esperaban eso. Dudo que vuelvan a hacer eso. Acababa de terminar la escuela de idiomas la semana anterior y estaba en mi pico en árabe egipcio. Para celebrarlo, tomé un crucero y en la tienda de regalos de repente me di cuenta de que una pareja hablaba en árabe egipcio. No podría haber sido mejor para mí porque estaban hablando de un tema muy benigno, regalo de cumpleaños, para un familiar. Estos fueron temas, situaciones que nos fueron inculcados, familia, vacaciones, direcciones, color, etc. Paréntesis que cierra punto. En un momento dado, la esposa pregunta a su marido, claramente poco entusiasmado, ¿cuánto cuesta la taza azul? Él responde algo como, no lo sé. Estaba literalmente justo frente al artículo sobre el que me preguntó. Así que, tan casualmente como pude, respondí con perfecta cadencia y pronunciación el precio. Ambos casi se asustaron. Uno, estaba emocionado y halagado de que pudiera hablar en su idioma. Pero la siguiente pregunta era ¿cuánto tiempo llevaba escuchando? De sus preguntas deduje que habían estado hablando de algunos temas personales antes. Estudié en el extranjero en España y vivía en un alojamiento para estudiantes. Solo había otra estudiante de intercambio allí y ella era del Reino Unido. Comíamos juntos en el comedor y ninguno de los españoles nos hablaba. No nos importó porque estábamos felices de tomarnos un descanso de hablar español todo el día y simplemente hablarnos en inglés. Pero a veces parecía que estábamos en una escuela secundaria en una película estadounidense y éramos los perdedores y nadie quería sentarse con nosotros durante el almuerzo. Era una atmósfera juvenil muy extraña. De todos modos, un día este chico que conocíamos de una de nuestras clases nos preguntó si podía sentarse con nosotros. Dijimos que estaba bien y charlamos con él en español, pero él siguió respondiendo en inglés. Es extraño, pero tal vez solo quería practicar. Fuimos de las últimas personas en salir del comedor y uno de los limpiadores empezó a charlar con nosotros, charlamos mucho con él.
Fue muy amable. Nos preguntó qué nos retenía aquí tan tarde y el chico con el que estábamos sentados dijo en un rápido español, no tienen amigos. Así que solo me siento con ellos para ser amable. Súper incómodo. Estaba claro que pensó que no lo entenderíamos. El limpiador parecía un poco incómodo. Sabía que hablábamos bien español y podía entenderlo, y se apresuró a alejarse. Me volví hacia el chico y le dije, hablamos español. Ya sabes, simplemente nos gusta tomar un descanso a la hora de comer. No es necesario que se siente con nosotros por lástima. Somos perfectamente felices solos. Se puso rojo como una remolacha y empezó a tartamudear algunas disculpas. Esa fue la primera y última vez que alguno de los españoles se sentó con nosotros a cenar. Hace años estaba en el monorraíl de Disney Orlando con mi ahora exmarido. En el compartimento también estaban 2 franceses y una mujer al azar. La mujer se alejaba de los chicos porque apestaban. Los chicos empezaron a hablar de lo grande que era la nariz de la mujer. Uno le pidió al otro que se imaginara estar encima de ella y mirarle la nariz. El otro dijo que al menos tenía unas tetas estupendas. Durante todo esto, simplemente les estoy frunciendo el ceño. Uno de ellos se dio cuenta y se puso un poco verde, preguntándome si los entendía. Sí, no dijeron ni una palabra más hasta que llegamos a la estación. Pendejos, soy realmente blanco, por lo que la mayoría de la gente tampoco asume que hablo español. He vivido y asistido a la escuela en México. Me casé con una mexicana. He tenido más situaciones con eso de las que puedo recordar. Lo más gracioso fue cuando estaba muy enojado y regañaba a unos chicos hondureños en español. Se quedaron allí con cara de shock cuando uno habló y dijo, eres el mexicano más blanco que he visto en mi vida. Tuve que reírme de eso. Fui suplente a largo plazo, en mi antigua escuela secundaria. Después de graduarme de la universidad, había estudiantes que tosían y hacían señas A, B, C, D, etc. Les dejé seguir haciendo trampa y anoté quiénes eran los estudiantes, tabla de asientos asignados. Cuando entregaron sus exámenes al final de la clase, los marqué a todos como 0/20. Preguntaron por qué. Señalé a un niño en clase y dije, ¿qué tiene de diferente ese estudiante? Dijeron que es sordo. Entonces los miré y dije, sí. Y él también es mi hermano. Tuve que redactar un informe al respecto y entregárselo al administrador después del hecho. No sé si el maestro lo dejó así o les dio una prueba de recuperación. Oigo esto con bastante frecuencia como hablante de japonés no asiático. Estaba en Estados Unidos en una zona donde hay pocos japoneses. Fui a una pequeña tienda. El dueño estadounidense estaba hablando con un cliente en japonés fluido. Esperé para preguntarle algo al dueño. Él cambió a inglés y dijo, lo siento, estaré contigo en un momento. Así que respondí en japonés, no hay problema. Solo miraré un poco. Tanto él como el cliente quedaron un poco sorprendidos. El cliente también vivía cerca de mi casa en Japón. Mi pareja habla japonés con fluidez y, antes de una reducción de senos, aparentemente estaba ridículamente dotada. Estaba trabajando en un tren terrestre en Australia que va de Adelaide a Darwin y escuchó a un par de jóvenes japoneses en el tren decir algo como, «Wow. Mira las tetas que tiene». Se sintieron increíblemente avergonzados cuando ella respondió, «Sí, son bastante buenos, ¿no?», en perfecto japonés. Mi hermano menor tenía un amigo que nació en Alemania y tenía madre alemana, pero padre de un militar estadounidense. Fui a buscarlos para una pijamada y la madre empezó a darle instrucciones a su hijo en alemán. Estaba murmurando cosas como, sí, te llamará cuando llegue, y sí, te llamará esta noche antes de acostarte. Solo mi hermano podía oírme y estaba conteniendo la risa. En el camino a casa, comencé a hablarle en alemán y me encantó la expresión de pánico en su rostro. Cuando llamó a su mamá esa noche, le dijo que había entendido todo lo que ella decía. Algunos amigos y yo salimos a cenar y nos sentamos a la mesa comunitaria. Una de mis amigas es coreana pero habla inglés perfectamente sin acento. Así que cuando habla no tienes idea de que no es estadounidense. Entonces un grupo de coreanos se sientan en la mesa de al lado y empiezan a hablar mal de ella, diciendo que probablemente no sabía nada de Corea, que no hablaba el idioma, etc. No hablo coreano, pero mi amiga estaba traduciendo lo que estuvieron diciendo de ella todo el tiempo.
Finalmente, se volvió hacia ellos y simplemente los atacó en coreano. Fue muy gracioso y estaban tan avergonzados que se fueron antes de que llegaran sus bebidas. Al visitar Cancún, descubrí que los vendedores casi siempre te dan un descuento solo por hablar español. Por lo general, siempre comenzarán a intentar hablar contigo en inglés y, después de darte un precio, se lo repetirán en español como una pregunta. Esto siempre los tomaría por sorpresa y generalmente me daría un 20 a 30% de descuento en un artículo en comparación con mis amigos que no hablan español. También funcionó al reservar excursiones con agentes de viajes. Alternativamente, también nos topamos con un grupo de turistas británicos en nuestro viaje en autobús desde la playa. Siendo ruidoso y desagradable, uno de ellos le dice a su grupo, a la cuenta de 3. Miren quién creen que es el mayor gaseador del autobús. No tenía idea de lo que es un gaser, pero 2 de ellos me miraron fijamente, por lo que yo les devolví la mirada y dije, yo también puedo hablar inglés. Permanecieron en silencio durante el resto del viaje. Tengo una gran diferencia de edad en mi relación, pero no la ocultamos en absoluto. Solo recibimos muchas miradas. Mi novio y yo estábamos sentados en la barra de un restaurante, cuando 2 personas a nuestro lado, en la esquina, por lo que estábamos sentados a 90 grados, cambiaron del inglés al español y comenzaron a hablar sobre mí y mi novio, adivinando nuestras edades, diciendo algunas cosas groseras. Ten en cuenta que me veo blanca, así que no parece que pueda hablar otra cosa que no sea Valley Girl. Después de dejarlos continuar por un momento, me volví hacia ellos, los miré directamente a los ojos y simplemente sonreí ampliamente. Las mujeres emitieron un audible "oh", y sus ojos se abrieron tan grandes mientras sigo sosteniendo su mirada. En ese momento probablemente no necesitaba decir nada. Creo que expresé mi punto, pero lo rematé con un equivalente en español a "disfruta tu cena". Luego le expliqué en inglés a mi novio, lo suficientemente alto como para que escuchara, lo que habían estado diciendo. Simplemente nos reímos, nos besamos y levantamos nuestras copas. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.